Entrar en LinkedIn a buscar trabajo es como ir a Tinder buscando el amor verdadero. Solo que aquí también te piden Excel avanzado y casi nunca hay match ni primera cita. Entre trabajos que piden 12 años de experiencia en algo que se inventó hace 3 y ofertas que encajarían contigo si fueses astronauta bilingüe con máster en física cuántica, encontrar algo que te cuadre es casi misión imposible. Pero hoy te traigo la solución. Una automatización que rastrea ofertas de trabajo en LinkedIn, te las analiza, te las resume y te las valora y puntúa según tu perfil, para que consigas hacer un match. En definitiva, un headhunter digital que no te cobra comisiones, no pasa de ti y sobre todo no te manda oferta de trabajo en prácticas cuando tienes 20 años de experiencia. Hola a todos, esto es I Am Guti, el canal donde hacemos la inteligencia artificial fácil. Después de haber montado empresas en Estados Unidos y en España, estoy aquí ayudando a empresas y a particulares a implementar procesos de inteligencia artificial para hacer sus sistemas más eficaces y rentables. Así que, ¡vamos a empezar! Como siempre que hacemos una automatización, vamos a utilizar make.com para realizarla. Este es el escenario que vamos a utilizar, vosotros os lo podéis descargar abajo en la descripción del vídeo y os explico paso a paso los pasos que vamos a dar. Lo primero, vamos a utilizar un software que ahora veremos que se llama Apify, que lo que hace es rastrear oferta de trabajo en LinkedIn en base a los criterios de búsqueda que nosotros le pongamos. Esa selección la va a analizar ChatGPT, nos va a hacer un resumen de cada oferta de trabajo y nos va a valorar de 0 a 100 si esas ofertas de trabajo se adecúan y se ajustan a nuestro currículum y a nuestro perfil. Finalmente vamos a organizar toda la información en una hoja de Google Sheets para tener todos los datos estructurados y organizados. Así que vamos a empezar. Para empezar, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a una web que se llama apify.com. Abajo os dejo la descripción. Entonces, aquí en Apify, ¿qué es lo que nos encontramos? Apify es un marketplace de rastreadores o de scrapers, como se dice en inglés, que lo que te hacen es buscar información en general en cualquier parte de la web o en una página específica. Entonces, esta es la home. Aquí pondríamos, por ejemplo, LinkedIn, que es lo que nos interesa, y aquí nos aparecen todos los rastreadores que hacen acciones dentro de LinkedIn. Vamos a seleccionar este primero, que lo que te hace es buscarte ofertas de trabajo en LinkedIn, que es lo que nosotros pretendemos hacer, y le vamos a poner nuestros parámetros. Yo, por ejemplo, le estoy poniendo aquí que quiero buscar trabajo de abogado en la localidad, en Madrid, y aquí le estoy diciendo también que hayan sido publicados en la última semana, que sean presenciales, aquí te deja poner más opciones, que sean full time y ya está. Entonces aquí tendríamos nuestro rastreador de oferta de trabajo según los parámetros que nosotros le hemos metido a Apify, ¿no? A este actor que se llama actor de Apify. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a nuestro escenario de Make. Y lo que tendremos que hacer va a ser conectar Apify con nuestro escenario de Make. Para conectarlo es muy fácil. Simplemente tendríais que ir aquí en Apify a Settings, aquí en API Integrations, elegiríais o seleccionaríais la API que te crea por defecto Apify y volveríamos aquí le daríamos añadir, aquí pondríamos Apify Token y aquí meteríamos el token que nos ha dado la aplicación. Yo ya lo tengo metido, con lo cual no lo voy a meter otra vez. Una vez que nos hayamos conectado con LinkedIn, aquí va a aparecer los actores con los que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en concreto con este del LinkedIn Job Scraper. Lo seleccionamos. Y lo siguiente que vamos a hacer en este campo de input JSON va a ser volver a Apify, vamos a ir a nuestro actor que hemos visto antes, o que hemos seleccionado antes, pinchamos aquí en JSON y vamos a copiar todo esto tal cual está. Vamos a Control C y lo pegaríamos aquí. Yo ya lo tengo pegado y aquí aparecen todos los parámetros de búsqueda de este actor. Le damos a Save y continuamos. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar toda la información que ha generado este rastreador, este actor, pasarla a Make. Entonces eso se consigue con este módulo. Como veis, entre estos dos módulos hay aquí otro modulito que lo que hace es pausar el escenario y darle tiempo a este módulo a traspasar la información que consigue el actor a Make. Entonces pinchamos aquí en este módulo,
conectamos otra vez de la misma forma con el token, como hemos visto antes, conectamos el módulo de Make y entonces aquí en Dataset ID simplemente tenéis que dejar esto que ya está metido en el sistema, en la plantilla, no tenéis que hacer nada. Esto sería los datos que nos está consiguiendo el actor en el primer módulo. Todo esto lo dejáis como está y le dais a Save. En el siguiente módulo lo que vamos a hacer va a ser analizar las ofertas que hemos conseguido a través de este actor de LinkedIn, que cuadran con nuestros intereses, y hacer un resumen de cada una de ellas. Entonces, para eso tenemos que ir a OpenAI y abrir una cuenta en OpenAI. Arriba en este vídeo os pongo otro ejemplo de para qué se usa OpenAI y cómo se conecta bien la cuenta, pero vamos, es muy sencillo. Aquí simplemente tendríamos que ir a Dashboard, de nuevo iríamos a las API Keys, generaríamos una API Key que la podríamos llamar como quisiéramos, LinkedIn por ejemplo, vamos aquí a crear y la copiamos. Entonces volvemos a nuestro módulo de Make. Es importante deciros que OpenAI para crear una cuenta te exige $5 de pago que se irán gastando con el uso, pero esos $5 os duran un montón de tiempo y se pueden hacer un montón de cosas con ellos. Entonces volveríamos aquí a nuestro escenario, vamos aquí a este módulo y conectamos nuestra cuenta de OpenAI con esto. Aquí lo único que le podéis llamar como queráis, API lo que sea, y meteríais aquí la API que se ha creado. Yo ya la tengo conectada, no la voy a conectar otra vez. Lo siguiente que hacemos una vez conectada ya la cuenta es elegir el modelo de ChatGPT con el que queremos trabajar. Aquí te vienen todos los modelos. Yo voy a dejar el O4 Mini, que está bastante bien en términos de eficiencia y rentabilidad. Dejo ese, y lo siguiente que se va a hacer va a ser meter el prompt para que ChatGPT nos haga lo siguiente, que es con la información de cada oferta de trabajo, le ponemos aquí la URL de cada oferta de trabajo, le digo que me haga un resumen de 300 caracteres y que en ese resumen pues me ponga, siempre que sea posible y que exista, pues las habilidades requeridas para el puesto de trabajo, los estudios requeridos, el sueldo si está, el salario, los años de experiencia, etcétera. Es decir, que me haga un resumen bastante sencillito de cada oferta de trabajo para que de una visual rápida yo pueda ver si me interesa o no. Le damos a Save y continuamos. Y aquí este siguiente módulo para mí es el más interesante de todo el sistema, porque lo que te hace es comparar las ofertas de trabajo que hemos conseguido anteriormente con tu currículum y ver si están relacionadas o no. Entonces aquí habría que añadir otra vez la API para conectar OpenAI a Make, ya lo hemos hecho como lo hemos hecho anteriormente. Aquí seleccionaríamos el modelo. Aquí yo os aconsejo que seleccionéis un modelo un poquito más potente que el anterior, porque el anterior solamente tenía que hacer un resumen, mientras que aquí ya tiene que razonar, ¿no? Entonces aquí vamos a dejar el 4.1, que es un modelo más potente que el anterior, como os digo, y lo siguiente que vamos a hacer va a ser meterle el prompt. Entonces, aquí lo que tendríais que hacer sería meter vuestro currículum, que se puede meter a través de un link o se puede pegar y copiar aquí directamente. Y entonces lo que le vamos a decir a ChatGPT aquí en este caso es que me haga un resumen de cada oferta de trabajo y me la valore de 0 a 100 en función de si está relacionada con mi currículum y mi experiencia laboral o no. Entonces se mete aquí este prompt, que bueno, que yo, como os digo, no soy abogado y me he inventado una experiencia laboral en cuanto a abogado de derecho especializado en derecho mercantil, y lo que os digo, ChatGPT comparará mi currículum con cada oferta y le dará una valoración para que yo pueda ver también de forma rápida si esas ofertas están relacionadas con mi experiencia o no, y si me interesan o no. Entonces le damos aquí a Save y continuamos. Y finalmente en este módulo lo que vamos a hacer va a ser, en una hoja de Google Sheets, organizar toda la información que nos ha generado el sistema. Entonces para ello vamos a nuestro Drive, creamos una hoja de Google Sheets, yo esta la he llamado automatización de LinkedIn y le he puesto estas 4 columnas. La primera es la fecha en la que se ha posteado, se ha creado esa oferta de trabajo, la segunda es la URL de esa oferta de trabajo en LinkedIn, y la tercera y la cuarta ya es donde entra en acción ChatGPT. En la tercera, la columna C, lo que me pone en esta columna va a ser el resumen que me ha creado ChatGPT de esas ofertas de trabajo, y finalmente en la columna D va a ser la clasificación de 0 a 100 en función de lo relacionado o no que esté esa oferta de trabajo con mi experiencia laboral y con mi currículum, ¿no? Entonces para eso volvemos al escenario de Make, conectaríamos Google con nuestro escenario. Para eso se va aquí a añadir, accederíais con Google con vuestra contraseña y se conectaría de forma automáticamente. Una vez que estuviese conectado aparecerían aquí
todas las spreads, las Google Sheets que tenéis en vuestro Drive. Yo a esta la he llamado automatización de LinkedIn, como os digo. Este es el nombre de la pestaña de esa hoja, que es el que viene por defecto. No, ahí no he tocado nada, y como veis aquí ya vienen los 4 encabezados que os decía: la fecha de publicación, la URL del LinkedIn, el resumen que me ha creado ChatGPT y la clasificación de 0 a 100 en función de lo relacionado o no que está esa oferta con mi experiencia laboral. Entonces esto ya os viene por defecto en el escenario que os podéis descargar, no hace falta que toquéis nada, y le daríamos a Save, a guardar. Entonces le daríamos aquí a este disquito también para guardar todo el sistema, todo el escenario, y ya estaríamos listos para probarlo y testar a ver si funciona. Para activar el escenario hay 2 formas: la primera, que es manual, que es simplemente dándole aquí al play, o la siguiente, que es la más interesante, es programarlo, hacer una programación. Entonces pincháis aquí, os dan distintas opciones de programación. Vamos a ponerle que, por ejemplo, todos los días a la hora que es ahora se active el escenario. Le damos aquí a activar el escenario. Entonces esto lo que haría es que cada 24 horas activaría el escenario, buscaría ofertas nuevas en LinkedIn, las analizaría con ChatGPT y las resumiría, las clasificaría en función de nuestro currículum y nos las ordenaría en nuestra página de Google Sheets. Bueno, pues vamos a darle al play y vamos a ver qué tal funciona. Veis que empieza a activarse. De hecho, si vamos aquí a nuestra página de Apify, vamos aquí a activaciones, a runs, veréis como aquí ya se ha activado a distancia desde Make y está empezando a funcionar. Volvemos a nuestro escenario. Veis, aquí está la pausa para que pase la información de este módulo a este, como os decía antes. Sigue funcionando. Volvemos aquí para ver que nos ha conseguido 10 resultados en función de los parámetros que le hemos dicho a Apify, ¿no? Entonces aquí ChatGPT lo que ya va a empezar a hacer va a ser empezar a analizar cada oferta de trabajo, hacernos el resumen y clasificarla y valorarla de 0 a 100 en función de nuestra experiencia laboral, para que a nosotros nos diga si es interesante o no. Bueno, pues vemos cómo el sistema ha analizado las 10 ofertas de trabajo que nos ha conseguido Apify, y vamos a nuestra hoja Google Sheets y vemos que aquí está toda la información. Vemos aquí la fecha en la que se ha posteado el trabajo, el link a la página de LinkedIn de esa oferta de trabajo, el resumen que nos ha hecho ChatGPT y la valoración que nos ha hecho ChatGPT en función de si ese trabajo está más o menos relacionado con nuestra experiencia y nuestro currículum. Aquí, por ejemplo, vemos uno de 100 que se supone que tendríamos que repasarlo, lógicamente, porque el prompt puede ajustarse más, pero aquí, según es ChatGPT, este está súper relacionado con nuestra experiencia y nuestro currículum, mientras que, por ejemplo, estos dos pues no tienen tanta experiencia. Entonces, así de una sola visual vemos el resumen del trabajo, de la oferta de trabajo, y luego si es interesante para nosotros o no, con lo cual es una forma súper rápida y súper eficaz de analizar oferta de trabajo en LinkedIn. Bueno, pues ya habéis visto cómo esta automatización os va a permitir ahorraros un montón de tiempo y no tener que estar ahí en LinkedIn todo el rato buscando oferta de trabajo y ver si se adecúan a vuestra experiencia y conocimiento o no, ya que ChatGPT y Make lo hacen por ti. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis aprovechado. Aquí arriba os dejo otra automatización que se puede hacer con ChatGPT y Make, súper interesante. Darle al like, suscribiros a mi canal y me podéis seguir en iaworkflow.com. Muchas gracias por todo, hasta luego, adiós.